Pero desde la primera noche, algo empezó a ocurrir. Ruidos en pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas y la sensación de que no estaban solos. Lo más inquietante no fue lo que grabaron, fue lo que decidieron no contar. Esto es el archivo 253. Prepárate. Un lugar que no es agradable, un lugar que no es nada agradable, desde luego. La pesadilla eterna es que tú estés perfectamente sano y que por algún motivo te metan. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿eh? En un psiquiátrico de los de antes, en un manicomio. Bueno, y en los de ahora. Bueno, han cambiado mucho las Porque cosas. si tú no, sí, pero si tú no estás enfermo y oyes a las personas que verdaderamente están enfermas, pues te puede provocar un sentido de nerviosismo a ti. Pero imagínate antiguamente, cuando los métodos, lo cuenta muchas veces el doctor Cabrera, eran como eran. Dice el doctor Cabrera, hijo de psiquiatra, claro, que era la única forma, que era lo más humanitario. Aunque hay toda una corriente, y tú, Santi, lo sabes bien, en la conspiración, ¿verdad?, en contra de la psiquiatría. Es decir, como una gran amenaza para la humanidad, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que hace campaña, como el que hace contra los chemtrails, contra la manipulación en los alimentos. Esto es curioso porque no lo hemos hablado y da para un tema, ¿eh? La conspiración de la psiquiatría. Yo no lo digo, lo dicen los conspiranoicos. Deberíamos hablar incluso de dónde viene el origen de esa campaña, porque curiosamente esa campaña, y se han gastado muchísimo dinero, viene sobre todo de la Iglesia de la Cienciología. La Iglesia de la Cienciología lleva décadas haciendo campaña de la psiquiatría como tortura mental. Y de ahí surge tantos miles de vídeos virales y sobre de exposiciones físicas. Yo he acudido a una. En contra de la psiquiatría como gran amenaza para la humanidad. Sí, además una exposición que se hizo en pleno barrio de Salamanca, en un edificio bastante caro de alquilar. Qué curioso, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hay conspiraciones como de vanguardia, que siempre están ahí, pero hay una, y si uno indaga ve enseguida los vídeos y... la conspiración del dominio mental, prácticamente, ¿no? Con una serie de pautas. Bien, el eterno terror, claro, yo me refería, pues imagínate a los psiquiátricos o manicomios de principios de siglo, o a los que ya retrató Goya, pero lo contaba muy bien la película El intercambio, ¿os acordáis? Qué terrible era aquella mujer, caso real, que le devolvieron un hijo desaparecido que no era su hijo y le hacían creer que era su hijo. Angelina Jolie entrando dentro del psiquiátrico. Es que ahora nosotros, y si nos acompañáis, aunque sea de visita, entramos en un viejo psiquiátrico. Este es tu cuarto. El doctor está fuera. Te verá por la mañana. Necesito hablar con alguien que tenga autoridad. Lo siento. Mi cuarto. No. Este es mi cuarto. ¿Puedo hacer una llamada? El derecho al teléfono se gana por buen comportamiento. No se te permiten periódicos, revistas, libros, radio y objetos afilados. Es por tu propio bien. Escúchame. Mi cuarto. Este es mi cuarto. Mi cuarto. No, este es mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. ¡Era mi cuarto! La compañera de celda, las toallas mojadas, los electroshocks. Eso era una inocente, era alguien que estaba perfectamente sana. Le había engañado la autoridad. Por eso los psiquiátricos, evidentemente, los manicomios antiguamente, como se decía, pues han sido lugares propensos para las historias de terror. En este caso, la revolución viene desde México, pero con una historia basada en hechos reales, en un lugar donde pasaron muchas cosas, claro. Sí, porque el 5 de febrero, es decir, la semana que viene, se estrena en México la película Archivo 253. Una película que nos trae a colación la historia de un viejo edificio situado en la Ciudad de México, que tiene una historia bastante curiosa tras de sí. Pero bueno, es que incluso en esta misma película han pasado cosas. Es decir, que ahí se entremezcla un poco las dos historias, ¿no? La real y la de la filmación de la película. La verdad es que lo curioso es que esta película se ha ido a rodar precisamente a este lugar, a la clínica psiquiátrica San Rafael, que estaba situada en la Avenida de los Insurgentes Sur, 4177,
Y bueno, pues la historia de por qué se va a este lugar, el propio director, Abe Rosenberg, la explica, ¿no? Él acudió a esta clínica para echar un vistazo con vistas a otro proyecto que tenía en mente realizar allí. Lo que pasa es que al visitar el edificio se da cuenta de que va a ser demolido próximamente, ¿no? Se dio la orden de demolerlo en 2013, aunque el edificio estaba cerrado desde 2009 y solamente había personal de seguridad. Entonces, claro, al ver que tenía muy poco tiempo para realizar el proyecto original, decidió darle la vuelta a la historia y plantear una historia de terror que se pudiera rodar dentro de ese mismo escenario, aprovechando esa situación en que estaba cerrado al público, pero que tenía que ser justo antes de que se demoliera, obviamente. Entonces, bueno, si os parece, podemos conocer un poco la historia de esta clínica, y tenemos aquí preparada una historia real que sucedió, al parecer, en este lugar. El sonido no es muy bueno, hay que decirlo, es una vieja grabación de Televisión Azteca, si no me equivoco, sí. Tiene ya unas décadas y no se escucha muy bien, pero sí que tiene algo de bizarro y dramático. Es un reportero que cuenta algo a las puertas de ese lugar, y es un paciente que, como le pasaba a Angelina Jolie en el intercambio, fue metido ahí a la fuerza, sin estar enfermo. Tiene su fuerza, vamos a escucharlo. Entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante. Sin embargo, el visitante sabe que puede salir. Pero ¿qué pasa cuando alguien que asegura que no está loco es internado a la fuerza aquí? TV Azteca visitó a Mario, quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años. En 1980 yo era un adolescente que quería salirme de mi casa. De alguna manera a mi madre no le gustó la idea. Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra. Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera, me diagnostica enfermo mental. A solicitud de la madre, los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario. Lo sedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael. Cuando despertó, Mario estaba amagado en una Bartolina. Según cuenta, allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía. 20 sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días y 7 días de gasoterapia. Con esto Mario olvidó hasta su nombre, y si bien se tranquilizó, terminó terriblemente dañado física y moralmente. Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio. Yo me quería matar porque ya no resolvía nada. Mi cerebro, como era de adolescente de 19 años, había quedado como de 10. Pues bien, esta clínica fue construida entre 1945 y 1949 y el objetivo principalmente era dar atención a pacientes con enfermedades mentales. En 1969 se amplió la clínica para poder albergar hasta 200 enfermos. Y en 1998 se decidió dar cobertura a pacientes con esquizofrenia y psicosis con bajos recursos económicos. Sin embargo, parece ser que las prácticas que se realizaban en el interior de esta clínica no eran ortodoxas, ni tampoco era la praxis, se distinguía por una buena praxis, ¿no? De hecho, según hemos podido tener acceso a alguna información relativa, aunque se supone que era un proyecto para gente con bajos recursos, hay muchos testimonios en la red de gente que si se pagaba dinero introducían o ingresaban a un paciente que a lo mejor no estaba tan mal como se decía. El proyecto estaba financiado con fondos mexicanos y franceses, bajo la dirección de médicos especialistas del Hospital Santa Ana de París y de la institución Monte Albán de México. Y como decimos, pese a las buenas intenciones que en inicio tenía, fue protagonista esta clínica de numerosos escándalos que incluían el maltrato a los pacientes, algunos de los cuales habían sido, como decimos, internados en contra de su voluntad, como hemos escuchado incluso en este testimonio. Me estás contando, Clara, que había familias, vamos a ver, que se estilaba, entre comillas, el hecho del el rebelde de la familia, o por cualquier otra circunstancia, lo ingresamos aquí a la fuerza. Saben los médicos que están allí que esto está ocurriendo, pero a cambio de una mordida, de un dinero, aceptan que eso se convierta casi en una cárcel para ese individuo, ¿no? Sí, al menos esto es lo que se ha rumoreado fuertemente a lo largo del tiempo. Lo que ha dado fama a este lugar. Exacto.
Y bueno, pues aparte de esto también se comenta que se realizaba excesivos electroshocks, es decir, se habla incluso de que del 10% de los electroshocks realizados en México se realizaban en esta clínica, que además era una clínica gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y bueno, pues parece ser que gracias a la opinión pública, a numerosos testimonios que se fueron destapando, a reportajes tanto en televisión como en prensa, pues de repente en 2009 fue cerrada al público sin que se dieran demasiadas explicaciones, un poco por la puerta de atrás. Y en 2013 es cuando se ordena la demolición, y es cuando el director de esta película se interesa por el lugar. Da la impresión, Clara, a esta altura de la historia, que es una especie de boom como el que ocurre en España con los bebés robados, ¿no? Es una historia larvada durante generaciones, está pasando, y el escándalo de repente salta por una comunicación en la prensa, y entonces se empiezan a tomar medidas. Hablamos de ayer mismo, 2009. ¿Qué ocurre? ¿El director se interesa por este sitio? Sí, se interesa por este lugar porque además, no solamente, aparte de la historia terrorífica en cuanto al trato humano que se daba a las personas allí ingresadas, no contento con eso, este lugar tiene, a partir de que se cierra al público, es decir, antes de la demolición, pero bueno, hay un servicio de seguridad, se empiezan a comentar cosas en petit comité que van al final saliendo a la luz pública, ¿no? Por ejemplo, el personal de vigilancia denunciaba que sucedían fenómenos extraños en el interior del edificio, como por ejemplo la aparición de presuntamente espectros vestidos o tanto a veces como si fueran enfermeros del lugar, y otras veces como si fueran pacientes que vagaban por el inmueble. Otras veces se escuchaban, por ejemplo, el sonido de movimiento de muebles que parece que se arrastraran, ¿no? Algo que es muy frecuente también en los casos de presuntas casas encantadas. La audición de gritos en lugares donde no había nadie y cosas por el estilo que tenían un poco atemorizados a los vigilantes. Así pues, se inicia el proceso de producción de la película, que dura 3 meses, y al final consiguen un permiso de 15 días para rodar en el interior de la clínica, una cosa que es muy acelerada, ¿no? Y precisamente por esto el 90% de las escenas de esta película se han rodado de noche. Y hay que tener en cuenta que al equipo que se le mete, especialmente a los actores o gente de producción o gente que no tenía ni idea al principio de que este fuera a ser el proyecto, y es la primera vez que entraban en este lugar, y encima conociendo la historia. O sea, no podemos decir aquí que la parte de su gestión pues no haya tenido cierto peso, pero lo cierto es que aquí tenemos, bueno, que el equipo pasaba muy malos momentos, hasta el punto de que el propio director ha explicado lo espeluznante que fue rodar durante esos 15 días allí dentro y lo atemorizado que estaba todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, a veces se les olvidaba alguna parte del equipo, algo que un componente que no era excesivamente valioso, y había alguien que siempre se ofrecía a pagarlo con tal de no ir a buscarlo a ese lugar en concreto, que se había quedado perdido en un pasillo o lo que fuera, ¿no? También hay zonas de la clínica que bueno, pues notaban, se les ponían los pelos de punta solamente por transitar por algunos de esos pasillos, y que el equipo de rodaje era de los más unidos que se conocen, ya que ninguno quería trabajar solo, ¿no? Allí. Durante un recorrido nocturno por el viejo hospital, algunos de los miembros dijeron que no querían volver a trabajar de noche, que lo pasaban muy mal, porque habían escuchado, por ejemplo, el ruido de un mueble como caía y después de caer se arrastraba varios metros. Como os pasó a vosotros en Navamoral, por ejemplo, en la comisaría de policía. Pues me has quitado el pensamiento de la mente, porque estaba yo precisamente acordándome de esto, ¿no? Que fue un poco... Gran estruendo, grabado incluso, un mueble pesado que se arrastra donde no hay nadie y ¡pum! Como una señal, quizá una advertencia que no sabemos interpretar bien, ¿no? Escuchamos un sonido, pero igual es una advertencia de algo, ¿no? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que estos sonidos se van a poder escuchar muy pronto en Cuarto Milenio, porque precisamente hemos estado haciendo nuestra criba de grabaciones, y esos estruendos que nosotros no oímos sí quedaron grabados. También es muy común durante este rodaje que se hayan escuchado sonidos de puertas que se cierran o que se abren solas, sonidos de azotes. Y la mayoría de los miembros del equipo salían con un dolor de cabeza tremendo de allí, debido a la fuerte impresión de estar metidos X horas allí en la oscuridad y con lo que ellos le llamaban malas vibraciones.
El propio director opina que en un lugar que ha habido tanto sufrimiento y tanto dolor, algo residual puede haber quedado en el inmueble. Y una de las actrices, concretamente Anna Ceti, por ejemplo, sufrió un bajón emocional en un momento determinado del rodaje porque encontraron unos expedientes, y entre ellos pues había un expediente con unos dibujos y unas pruebas médicas que correspondían a una persona que había asesinado a sus padres, y esto pues le produjo tan malestar que dijo que ya no quería seguir filmando. Es más, en otro de los pasillos, uno de los actores se topó con una sombra muy alta que también, pues claro, decía lo mismo, que él sinceramente no llega a ver la figura. Llega a ver la figura, y el propio director ha contado que al final de uno de los pasillos se cerró una puerta sola delante de sus narices, y él mismo salió corriendo más de 400 metros, y cuando le comentó a la gente de seguridad que estaba en la clínica lo que le había ocurrido en esa zona en concreto, le decían que eso era muy, muy común, y que curiosamente en esa zona no había ventanas ni corrientes de aire. 2:38, muchos pensarán, bueno, puede ser una argucia, ¿no?, en el aspecto hoy en día de publicitar un film, de intentar echar a carne en el asador, pero es curioso porque lo cuentan tampoco es tan espectacular, sino que más bien es como un equipo le ha pasado, que ha ocurrido en España también, francamente mal, sin ver grandes cosas, hombre, de la sombra sí, pero de inventar te inventas otras cosas, ¿no?, que has llegado a ver todo tipo de historias para promocionar tu film. Sin embargo, aquí el testimonio es bonito. ¿En qué sentido? Un grupo, y sabemos lo que es la producción cinematográfica o televisiva, han estado con ese perpetuo dolor y mala vibración por estar en uno de estos sitios. Yo estoy recordando ahora la sensación que estabas contando, seguro que lo he contado más de una vez, cuando estuvimos en los sótanos de Carabanchel, donde estuvo el Garrote Vil, y donde estaban las celdas, donde ha habido más de un ajusticiado. Yo nunca he tenido esa sensación de pesadumbre, de desconexión absoluta y de mala vibración. Pocas veces. No era una cuestión fantasmagórica, era una cuestión que parece que hay lugares que de verdad han dejado como si fuera gelatina, ¿no?, la densidad del tiempo. Puede ser algo parecido. La película se llama Archivo 253. Santi, tienes que hacer ese viaje, por la historia esta de la campaña, no sé si es real o no, ahí ya lo dejo en tu mano, de convertir la psiquiatría y la experimentación psiquiátrica en una especie de amenaza al nivel de las grandes conspiraciones. Pues lo haremos, y déjame que te cuente una cosa que me ha venido a la mente después de lo que ha contado Clara. Hace un par de años tuve ocasión de conocer a Jon Ronson, uno de los grandes del periodismo de investigación actual, de The Guardian, y me contó una historia. ¿Tú crees que a día de hoy puede pasar eso de que un inocente quede en un hospital penitenciario? En un hospital psiquiátrico penitenciario. Si un hospital normal ya de por sí es chungo, hablando mal y pronto, imagínate lo que tiene que ser un psiquiátrico penitenciario como el de Broadmoor en Inglaterra. Tú me preguntas a mí si creo que es posible. ¿Tú crees que es posible? Perfectamente. Pues él conoció a Tony. Tony es un ciudadano británico que estaba ante los tribunales acusado de agresión. Se enfrentaba a una condena de a lo sumo 1 año, a lo sumo, y no tuvo otra feliz ocurrencia que fingirse loco para eludir esa condena. Acabó en Broadmoor, sigue en Broadmoor, lleva muchos años en Broadmoor y no consigue convencer a los médicos de que todo fue una invención. Dicen que es un psicópata y que como tal psicópata tiene una capacidad de engañar y de fingir y de hacerse pasar por sano que no es normal, con lo cual cada petición de excarcelación año tras año está siendo denegada. Vaya pesadilla, ¿eh? Eso sí que es una pesadilla. Sí, ahora todos hemos conectado con esa historia y seguro la audiencia también, ¿verdad? Vaya pesadilla. Pero por cierto, Clara, uno de los miembros de ese equipo, de esa película mexicana, de este lugar que hemos conocido ahora gracias al breve viaje, ahora iniciamos otro pero hacia las alturas, hablaba de una sombra gigantesca, una sombra que le causaba espanto. Vámonos a la montaña. Hemos hablado antes del efecto llamada. Nos gusta mucho cuando ocurre esto y nos ocurre habitualmente, sinceramente. Cuando uno de vosotros, valientes de cualquier gremio, de cualquier ámbito, viene a Cuarto Milenio y cuenta una historia, no es en sí por esa historia, sino por el bien que está haciendo para que otros vean que se toma con total naturalidad, con honestidad, y que muchos más han compartido la vivencia.
uno de los alpinistas más importantes del mundo, Carlos Pauner, una gloria aragonesa, vino a contarnos algo cuarto milenio. Y a partir de ahí hemos ido indagando un poco más. Sabíamos del tercer hombre y de alguna historia con españoles. Y vamos conociendo más y más y más. Y la que viene esta noche es espectacular porque entre la frontera de la pura alucinación y algo más, hay un concepto diferente que Javi nos va a contar. Pero recordamos, ¿queréis saber, por si os perdisteis ese caso, qué nos contaba a grandes rasgos, cuál era el momento álgido de la experiencia de ese hombre que ha coronado todos los 8000, Carlos Pauner? O sea, la primera visión del Sherpa son unos 400 metros. Cuando me acerco ya no está el Sherpa, pero veo otras figuras y están a 10, 15 metros. Y me acuerdo porque les veo el arnés, les veo las cintas de escalada, los mosquetones. Son gente que va vestida igual que voy yo, vamos, que decir que no es que vayan de otra manera, no, son escaladores. Estaban subidos a las paredes, es decir, esa especie de corredor de hielo, pues había uno, ya son muchos, no es que son 2 o 3, veo 4 o 5 o 6, y unos están a un lado y otros están al otro. Y sí que es verdad que cuando termino ese corredor y me enfrento ya a una zona que ya reconozco y que ya sé dónde estoy, que sé que voy a llegar al campo 2, aunque no llego, me coge la noche y tengo que volver a dormir en el hielo, pierdo por paredes que no se baja, que no se puede ir, que conducen a los abismos. Entonces realmente es un momento clave y es cuando más bajo de moral estoy. Y esa figura del Sherpa me hace recordar, me da el clic y me da la ilusión. En un momento entre la vida y la muerte, cuando se dejaba prácticamente y se abandonaba hacia el más allá, una especie de Sherpa fantasmagórico le indicaba el camino para salir. Al salir, unas figuras extrañas, parecidas a las que vio esta mujer, que nos vas a contar su historia, Javi. Sí, y que ocurrió en el año 2010. Ella, Isabel Supé, ha escalado ya diversas cumbres. En aquella época tenía cierta experiencia, lo hacía de una forma relativamente cotidiana, hasta tal punto que cuando ella se va a marchar de Alemania y viaja a Argentina, su hermana pequeña ya le había advertido en alguna ocasión del peligro de las montañas, pero esa vez en ese viaje que le cambia la vida a Isabel, esta chica Alesa le dice: ten cuidado con la montaña porque es muy peligrosa. Isabel no sabe hasta qué punto esas palabras van a ser de alguna forma premonitorias. Isabel empieza a subir por el Condoriri en los Andes bolivianos. El pico está a 5.500 metros de altura. Ella va con su compañero, con un escalador australiano, Peter Comelius, que va con ella. Y hay un momento, el 29 de julio del año 2010, cuando están a 50 metros nada más de hacer cumbre, se plantea el momento más complicado para terminar la ascensión. Son las 5 de la tarde, está cayendo la noche, han llegado a una parte de la montaña que es prácticamente una pared vertical con un hielo muy viejo. Dice Isabel que es un hielo complicado en el que no les queda más remedio que colocar ahí los anclajes para terminar la subida, y lo hacen así, colocan esos anclajes, la cuerda va atada un extremo al lado de Peter y un extremo en su lado, y van ascendiendo poco a poco. Intenta contrarrestar además los peligros que surgen en su mente, el miedo a ese hielo tan antiguo, el miedo a que se les haga de noche en mitad de la montaña, con todo lo que viene después, con todo lo que les espera en el campamento, los amigos, los compañeros, el café, la comida. Sin embargo, un resbalón de Peter hará que todo eso cambie en cuestión de segundos. Y es que cuando están a escasos metros de la cumbre, Peter da un paso, dan otro paso, intentan coordinarse más o menos, hasta que en un momento determinado Peter da un paso en falso y entonces se precipitan al vacío. Una pendiente de 400 metros, una caída de 400 metros de altura a la que es prácticamente imposible sobrevivir, y en la que además durante esa caída van golpeándose en la cara y en el cuerpo con los diferentes salientes de la montaña. Y en cuestión de segundos el cuerpo de Isabel y el cuerpo de su compañero Peter impacta contra el suelo. Es un choque brutal, y Isabel nos recuerda perfectamente cómo esa caída de 400 metros fue como un tiempo que no terminaba nunca. Lo más llamativo es la cantidad de tiempo que a uno le queda para pensar mientras
uno cae y mientras en realidad no transcurren más de segundos, quizás un minuto, la verdad no sé cuánto tiempo habrá sido, pero en definitivo no fue mucho y para mí fue una eternidad. En la caída por poco me arranco el pie y si bien no lo arranqué totalmente, quedó muy mal herido, más que un dolor, la sensación más impresionante que habré tenido en toda mi vida, lo cual en una situación así sería una condena a muerte. Cuando vuelve en sí, Isabel piensa que ha muerto, que ha despertado en el reino de los muertos, que es imposible haber sobrevivido a una caída así. Sin embargo, cuando empieza a incorporarse y tiende gran parte de su peso sobre sus pies, nota que uno de ellos no le responde. Ella dice que es como una especie de masa escurridiza que no le obedece. Lo que Isabel no sabe, y sabrá días después, es que en el interior de la bota los huesos se han salido del pie, el pie se ha convertido en una masa, solo pende el talón de esa pierna y de alguna forma la vida se le va escapando por la sangre que está perdiendo. Y a su lado su compañero Peter está tendido en el suelo. Él no ha tenido la misma suerte, grita desesperado, pide auxilio, pide ayuda, pero en su caso no consigue sobrevivir. Al cabo de un tiempo Peter acaba muriendo en mitad de la nieve. Pero Isabel sabe que tiene que hacer todo lo posible por salvar su vida. En un principio cree que los compañeros de rescate llegarán al día siguiente a auxiliarla y que solo tiene que esperar unas horas hasta que amanezca y poder hacer unas señales. Lo que ocurre es que la primera noche, en mitad de esa oscuridad completa y absoluta, aparecen unas figuras que no deberían estar allí. Veía primero figuras que venían acercándose, cargando todo lo necesario para armar la carpa, y sobre todo bolsas de dormir y té. Y durante un primer momento me llenaban de esperanza y después me generaban una frustración inmensa. Y no solo eso, sino que Isabel Suppé, como cuenta en su libro Noche Estrellada, donde relata toda esta experiencia con gran detalle, cuenta que esas figuras oscuras la invitan en un momento determinado a meterse dentro del saco de dormir, donde ella estará más caliente, donde podrá descansar, y sabe, inconscientemente, que si hace eso, que si entra en uno de esos sacos, que si se decide a dormir, lo hará para siempre y no despertará. Esto es muy curioso porque ahora revisaba el testimonio de Carlos Pauner, y Carlos Pauner, antes de la aparición de esas figuras encaramadas en el hielo, ¿sabéis lo que contaba? Que una voz que le escuchaba, le decía: descansa, duerme, déjate llevar, no merece la pena el sufrimiento. Alguien, él mismo, está dejándose vencer. Hay una especie de voz interna o externa, no lo sé, que te obliga, por la decisión que sea, a abandonarte. Es curioso porque es lo mismo. Sí, ella cuenta además que lejos de hacerla sentir acompañada o de hacerle sentir tranquilidad, ella sentía cierta inquietud cuando veía estas figuras. Esto es un caso único en el Tercer Hombre, si es que es esto, ¿verdad? Siempre provocan paz, ánimo, ganas de salir de allí. Y este caso nos sorprende porque le produce una gran angustia a la visión. Claro, porque a su vez, cuando estas figuras de pronto desaparecían, igual que habían aparecido de manera repentina, lo que producían en ella era una total desesperanza. Ella llegaba a confundirlos, lo veía de forma tan nítida, aunque después se debate sobre si pudo ser real o era una simple alucinación por el shock, pero ella llegó a plantearse que pudieran ser sus amigos o sus compañeros que estaban intentando llegar a saludarla y ayudarla, pero allí desaparecían de pronto cuando estaban a escasos metros. El segundo día, cuando Isabel se da cuenta de que los compañeros no llegan, decide seguir adelante e intentar acercarse a la cima de la montaña para poder hacer señas a sus compañeros, y lo hace intentando saltar
todavía más barreras que hay por el camino, sobrevivir. Con el pie destrozado. Con el pie destrozado, y de hecho ya cuenta cómo en un momento determinado, cuando tiene que saltar una especie de barrera natural, al levantar el pie, de dentro de la bota surge borbotones de sangre muy roja que a ella le hacen ver que es algo muy grave, algo tan grave como para que la muda y todo lo que lleva dentro no haya absorbido esa cantidad de sangre. Hasta tal punto incluso ella dice que es sangre arterial y que su vida pende de un hilo por completo en ese momento. Así que consigue arrastrarse cada vez más asustada por todo lo que está viendo. Además no puede hacerse un torniquete, necesita su pie para continuar en esa aventura por vivir, y entonces idea un sistema para no quedarse dormida, porque ella cree que en cualquier momento puede ocurrir y eso la llevaría irremediablemente a la muerte. Coloca un bastón, uno de sus bastones, en la nieve y coloca en él su cabeza. Y es entonces cuando empieza a dar cabezadas y a luchar por seguir despierta. Hay un momento determinado, ya en la segunda noche, los compañeros no llegan, y entonces ella, una vez más, empieza a ver una pequeña luz a lo lejos que va acercándose lentamente. Y cuando me despertaba y volvía a ver el filo, veía unas figuras que caminaban por el filo, y eran figuras así como uno vería en circunstancias normales a una figura humana lejana que se viene acercando por un filo de montaña con la única iluminación de las estrellas. Solo que después se iban deformando porque les crecían las piernas y los brazos. Ella desangrándose, sea shock o no, o el shock le provoca una visión de algo real, yo no lo sé. Ve unas figuras por el filo de la montaña, mira que he escuchado cosas, por el filo de la montaña, esta pobre mujer que está desangrándose, van unas figuras que va viendo cómo se deforman los brazos y los pies, las piernas y los brazos. Y en ocasiones van incluso en comitiva. Ella los ve en principio uno a uno, solitarios, caminando por el filo de la montaña, pero después llega a ver a varios de ellos juntos y acercándose a ella, deformándose poco a poco. Pero los ve estando despierta. Y lo que ocurre es que en un momento determinado ella ya empieza incluso a retrotraerse a momentos felices de su vida. Eso que dicen de que cuando estás a punto de morir, tu vida pasa por delante de tus ojos y recuerdas los momentos más felices. Pues eso empieza a ocurrirle a ella, empieza a recordar cosas que le gustaban en vida, cosas que le encantaban, todo en la soledad de esa montaña. Sin embargo, las figuras continúan surgiendo en la lejanía, en la soledad de ese lugar, acercándose a ella y transmitiéndole esa sensación de inseguridad. Vamos a escuchar de nuevo a Isabel relatándonos por qué estas figuras le producían esa desesperanza. En los momentos de lucidez empecé a pensar en esas alucinaciones como una especie de imagen enemiga, porque me daba cuenta que la esperanza que ellos me infundían me agotaba, o sea, la esperanza y la frustración que seguía esos momentos de esperanza, sobre todo al principio, cuando a cada vez que veía una figura trataba de incorporarme, de pararme sobre mi pie bueno, y hasta les hacía señales de luz y gritaba, y todo eso me hacía gastar el poco calor que me quedaba y me agotaba. Y ese tercer día, cuando ya está amaneciendo... 3 días con el pie así, con la sangre arterial... Efectivamente, 2 noches, y es al tercer día... Preguntaba Clara que precisamente en las noches son las apariciones de las sombras, es curioso, sí, no por el día, sino por la noche. Siempre durante la noche, y es esa tercera mañana, cuando ya está amaneciendo, vuelve a ver unas figuras por ese mismo lugar por el que había visto las sombras durante la noche. Estas figuras van caminando por el filo de la montaña. Isabel empieza a hacerles gestos y esta vez las figuras responden, sí que son humanos y han llegado a salvar su vida. Por tanto, ¿quiénes eran las figuras anteriores? ¿Era una especie de bucle en el tiempo? ¿Era una especie de lo que estaba por venir? ¿Por qué esa deformación? Y Clara ha estado muy avispada. Ocurre solo en las noches. Si uno se está desangrando y lógicamente pensamos en el shock y la alucinación será todo el día, no solo por la noche, ¿no?
Aquí lo que ¿Quiénes ocurre... son esos seres de la montaña que se deforman? Claro, ella lo interpreta de la forma más racional, ¿no? Después de esta experiencia viene todo un periplo con médicos, operaciones, 14 operaciones en ese pie, rehabilitaciones intensísimas, una lucha... Compañero muerto. Efectivamente, Imagínate el compañero muerto. psíquico, No solo eso, sino que cuando los compañeros llegan a salvarla, se quedan impresionados. Ella les pide agua, por favor, o algo para llevarse a la boca, y le dicen que no han llevado nada porque ellos iban preparados para bajar 2 cadáveres de la montaña. Fortuna Isabel Suppé, que ha escrito este libro, Noche Estrellada. Noche Estrellada es su primer libro, ahora acaba de publicar Viajes en Rocinante porque su ansia de superación la ha llevado a recorrer los Estados Unidos en una bicicleta que ella llama Rocinante. Todo ese periplo lo cuenta en este libro nuevo que acaba de publicar, donde además pasa por el Área 51, siempre ligada de alguna forma al misterio, y lo que dice Isabel, después de además haber escalado su primer 6000 tras esta experiencia, haber hecho su vida de forma normal, es que desde ese fatídico 29 de julio del año 2010 celebra su cumpleaños 2 veces al año. De todas formas, compañeros, esta gente es de otra pasta, ¿eh? Hablas con ellos y esta gente es de otra pasta, no es de la misma raza humana que nosotros, o sea, eso es imposible. Tienen algo, precisamente mañana recibiremos a Irene Villa, donde nos va a contar muchas historias sobre algo que nos adelantó Clara Tahoces en esa magnífica entrevista que a mí me dejó convulsionado. Vaya personalidad de esta mujer, pero mañana creo que nos va a contar todavía más y vamos a sobrecogernos todos. Este afán de superación, alguien que ha estado en esa frontera tan delgada de la vida y de la muerte y que se convierte en alguien que se pone a dar la vuelta al mundo en bicicleta, o sea, le surge algo de dentro, que cómo se domina ese algo, ¿no? Mientras otros nos ahogamos en un vaso de agua, digo el público en general, yo mismo, ¿no? Cualquiera, hay personas que en el más profundo abismo renacen, ¿no? Pero por otro lado, y hablando del misterio, ella veía a unas figuras por el filo que se iban deformando. Hablamos de Bolivia, la cordillera boliviana. No olvidemos nunca que en Bolivia, y yo conozco en parte ese país, el Apu, el guardián de la montaña, puede cobrar forma. Una de las formas que tenía era una especie de Caronte de las montañas, y era una sombra, la sombra, como le conocen en Perú y en Bolivia, que bajaba de la montaña como una especie de ser serpenteante, forma un tanto extendida, y recogía a los muertos para llevárselos. Hay todo tipo de... Hay hasta algún tratado antropológico increíble de encuentros con la sombra a este nivel en Perú y en Bolivia. Las montañas no son solo piedras, sino que están sus guardianes, ¿no? Quizás hasta las mentes más escépticas, en un momento de corte o de shock, ¿no? Hipovolémico en este caso, son capaces de ver esa dimensión. Decir que son alucinaciones, pues es dejarlo todo a un lado y no preocuparse. Gracias, Javi, por la investigación. Sorprendente el caso, estremecedor. Como siempre digo, ahora llega la hora del estremecimiento más real y más auténtico, con las noticias, la información que trae nuestro compañero Carlos Cala. Todos atentos en la cadena SER y enseguida vamos con muchas más historias. Carlos, todo tuyo.